presidente, señor secretario, compañeras, compañeros. Quiero ser justa y reconocer dos casos que me tocó vivir muy de cerca, en el que la unidad antisecuestros actuó de una manera eficiente, exitosa, sin mi intervención, para lograr que dos jóvenes fueran rescatadas. No dejamos de preocuparnos por los secuestros que van en aumento, especialmente los de periodistas que están hoy en día. Todavía tenemos el informe muy preocupante del secuestro de una de ellas. El artículo 69, ya por otro lado, el artículo 69 de la Constitución mandata al presidente de la República informar el estado general que guarda la administración pública del país, y también les mandata a los secretarios a comparecer y a rendir informe bajo protesta de decir verdad. Pero han degradado a tal punto esta obligación, que es constitucional, que creo, señor secretario, que ustedes confunden la rendición de cuentas con la narración de cuentos. Y eso es lo que aquí venimos a escuchar. Peña Nieto, en lugar de informar sobre el Estado que guarda la nación, se dedicó a hacer panegíricos, anuncios espectaculares, nos contó lo maravilloso, inefable que seremos como país, pero no habló de la desigualdad social, no habló de la corrupción que nos asfixia, contra la que no se ha hecho nada. Y según analistas políticos como Merino, Delgado, analizan que en las 20,000 palabras que ha pronunciado desde su toma de posesión y en sus dos informes, solo una vez se menciona la palabra corrupción. Y pues claro, ahí sigue su cuate Moreira, su pariente Montiel, muy orondos y morondos, paseándose y exhibiendo su exuberante cultura, como ahora se le llama. Hace un año, en su comparecencia, cuando yo lo cuestioné sobre el Instituto Nacional de Migración, usted respondió que no era la idea de desaparecerlo, pero sí su total renovación. Y dijo textual que en la frontera sur estaban implementando una política agresiva en base a los 400,000 migrantes que estaban entrando por la frontera. Dijo usted, y aquí lo tengo, que se construirían centros, pero que además ya estaban presupuestados, ya se contaba con el recurso, ya estaban para que se aprobara el presupuesto. Sin embargo, nosotros vemos, porque ahí si usted habló que el Instituto Nacional de Migración, con la Policía Federal, el Ejército, la Marina, todos coordinados, lograrían más que tener el control, el acompañarlos y evitar vejaciones y violaciones a los derechos humanos. Le voy a hacer 3 preguntas, una exigencia, una denuncia y una petición. Mis preguntas, señor secretario: ¿cuántos de estos centros se han construido y en dónde están funcionando? ¿A cuántos migrantes han acompañado? ¿Cómo los acompañan a los que tiran de la bestia o a los que no, a los que les impiden subirse? Si tiene cara para decirnos que ha disminuido la violación a los derechos humanos de los migrantes del sur, ¿en qué se basa? ¿Y en qué etapa de esta renovación total del Instituto de Migración ha usted avanzado? En mi exigencia, yo le pido sobre el caso Mireles, que el 8 de enero usted lo exonera. Y no solo eso, sino dijo que era un apoyo contra el crimen organizado, pero de pronto lo convirtió en el criminal más peligroso, más que el Chapo, que el Azul, le vendan los ojos, lo rapan y ahí lo tienen en un penal de alta seguridad. Me hago eco de los ciudadanos que se han movilizado a nivel mundial para exigir la liberación de Mireles, de autodefensas, de policías comunitarios de Guerrero, de líderes campesinos en Puebla que están presos por el solo hecho de tratar de impedir una minera que causaría un gravísimo daño ecológico. Y claro, sí, son presos políticos, son presos de conciencia, y nosotros exigimos su liberación, porque se corre el riesgo que su política interior se convierta
en persecución, en represión, y lo hemos estado viendo, cómo se ha radicalizado el Estado policíaco, cómo es más sofisticado este espionaje con la nueva ley de telecomunicaciones, pues les facilita para espiar al que quiera y les inventan libros y panfletos, y son libros a modo, y a periodicazos, a libros, a cárceles, como se pueda. Hay que combatir al adversario político. Estos son los caminos del fascismo y nos preocuparía mucho en nuestro país. Creo que la venganza es un acto de ruindad política. Sí, no, miren, compañeritos, el que está silbando, venga acá, levante la mano y diga que no está de acuerdo, que al señor secretario le concedan 23 minutos, 32 segundos, pero cuando somos legisladores nosotros mismos evitamos que tener la palabra para decir lo que expresamos. Intervención, por favor. Sí, voy a terminar cuando tenga que terminar, discúlpenme. Sí, adelante, con la misma adelante. Consideración, presidente Barbosa, a nadie le han impedido seguir hablando, a nadie. Con mucha flexibilidad y creo Les pido a las y los senadores guarden respeto por la oradora y le pido a la senadora Laida Sansores continúe. Sí, y que me respeten primero. Bueno, entonces yo nada más ya me falta poquito. Aquí está mi denuncia. Están mandando unas cartitas, ya el senador Bartlett hablaba de esos excesos en la comunicación que se gasta Peña Nieto. Es una cartita muy bonita, con su foto, guapísimo, guapísimo. Ahí va, pero no están cumpliendo, están violando el derecho al uso de datos personales y el derecho a la privacidad. Y eso se debe de investigar. Ahora, por el otro lado, mi petición, esta sí sé que no es de su área, pero le pido que haga llegar a Peña Nieto una sentida preocupación de los campechanos. Hace 4 meses, el 7 de mayo, fue a inaugurar con bombos y platillos y todo el Estado Mayor Presidencial, que no te permite ni mirarlo de lejos. Fue a inaugurar un acueducto Chicbul, Ciudad del Carmen, para darle agua a la Ciudad del Carmen. Resulta que esta isla, que ha aportado el 80% del petróleo a la nación, que tiene el Pozo Cantarell y otros 2 más que ya creo que van a entregar, a regalarles a los extranjeros, resulta que no tiene agua. Y va Peña Nieto e inaugura el acueducto y desde hace 4 meses, dejará mentir mi compañero Carmelita, no ha abierto el grifo, no ha salido una sola gota de agua. Y pues sacando cuentas, son 4.550 millones de litros de agua que ha dejado de recibir Ciudad del Carmen. Y esto, más que poner en movimiento a un pueblo, es una movida de mal gusto que se tiene que resarcir de inmediato. Gracias, señor secretario. Gracias, senadora Laida Sansores. Tiene ahora el uso de la palabra el licenciado Ceruchón para contestar hasta por 4 minutos. Gracias, señor presidente. Senadoras, senadores, al planteamiento de la senadora Mónica Arriola, la implementación de la política pública en el tema de la frontera sur, por supuesto que no fue fácil. Es un tema en el que se analizaron los diferentes factores. Simplemente había paso libre en la frontera sur. Hace un año, efectivamente, senadora Sansores, aquí explicaba yo que iniciaríamos con una política agresiva, pero agresiva en su implementación, agresiva en la protección de los derechos humanos de los migrantes, pero también en la soberanía, en el cuidado de la soberanía de nuestro país. Esta acción del Estado mexicano nos permite saber quién entra a nuestro país. Hoy solamente lo estamos haciendo, quiero reiterarlo, con Guatemala y Belice, en el que ha habido un entendimiento entre los gobiernos de cada país. Estamos en este momento preciso platicando con el gobierno de Honduras y queremos que también suceda con El Salvador, que son la mayoría de los migrantes que vienen hacia nuestro país o están de paso hacia el norte de nuestro país. Lo que hemos establecido es que con tarjetas gratuitas puedan estar de visita
o a un contrato de trabajo en nuestro país en determinado lugar. No estamos construyendo bardas y no estamos militarizando la frontera. Los grupos que se han conformado en la frontera sur son grupos coordinados. ¿Qué quiere decir? Coordinados con el gobierno del estado de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, coordinados con los municipios de la frontera, coordinados con la autoridad federal que nos permita, sí, a quien no tenga autorización para estar en nuestro país, poderlo retornar al suyo, cuidando todo este proceso para que no haya acusaciones de violación a sus derechos humanos. Este trabajo solamente antes lo hacía el Instituto Nacional de Migración. Hoy lo estamos haciendo de manera coordinada, para que así pueda existir la mayor de la vigilancia a este tipo de procesos. Y decirles que estamos, y así lo informó en la presentación de este proyecto el presidente Peña Nieto, invirtiendo para que mientras se da el proceso de retorno puedan estar en lugares adecuados en el que se les cuide, y particularmente a las niñas, niños y adolescentes no acompañados. El dato es significativo, porque, senadoras y senadores, ¿de qué serviría dejar pasar a todos como estaba sucediendo para que cuando encuentran una barrera en el norte de nuestro país, entonces se queden en el desamparo en nuestro país porque no pudieron llegar al objetivo que ellos buscaban? Y que entonces buscan a la autoridad mexicana para que desde allá, desde Tamaulipas o desde Baja California, puedan ser retornados a sus países, que también hacemos y lo seguiremos haciendo. Pero lo que les estamos explicando es que si no llevan los instrumentos para poder estar en otro país, en el norte, o poder tener justificación para ir a un estado de la República, de nuestro país, no puedan entonces seguir su camino. Porque lo que va a suceder al final siempre es que van a tener que retornar a su país. Por eso es que entonces hemos hecho este ordenamiento en la frontera sur. Y nadie ha dicho que les vamos a acompañar en su recorrido. Y si esto se malentendió, quiero corregir. Quiero decir con toda claridad que lo que estamos poniendo es orden en la frontera sur para evitar que ante la nula información puedan ser ellos víctimas de la delincuencia organizada y que se puedan cometer delitos como la trata y que puedan ellos ser secuestrados o incluso llevados a incorporar algunas organizaciones delictivas por la fuerza. Estamos cuidando a los migrantes, estamos cuidando a los que pasan por nuestro país, a los que quieren llegar a nuestro país y por supuesto a los propios. Por eso hablé de la política pública en la frontera norte. Seguiremos con este plan porque está dando resultados. Y cuando decidimos bajarlos del tren es porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cuántos? Por los diferentes eventos que se han dado en el recorrido de este tren, han perdido la vida, mutilados, heridos, o también han sido presa del crimen organizado. Todo esto se ha evitado, todo esto no está sucediendo. Y esto es una acción que se reclamaba de parte de la sociedad entera en nuestro país y a nivel internacional. La política pública en materia de migración en la frontera sur nos está dando resultados y es para el cuidado y para la protección de sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Gracias, secretario. En uso de su derecho para hacer comentario, se concede la palabra desde su escaño a la senadora Laida Sansores San Román, hasta por 2 minutos. No coincido con usted, señor secretario. A lo mejor ya sabe usted cuántos entran, pero no cuántos se quedan enterrados muchas veces. Y claro que se coordinan bien con el crimen organizado. Y tendría que escuchar la opinión de organizaciones
cuál es el sentir. Los únicos centros que yo conozco, usted sí habló de centros, y usted también habló aquí textualmente, dijo la vez pasada que vienen estas personas que vienen hacia nuestro país de todos los lares y que ingresan para poder acompañarlos y evitar las vejaciones. No lo inventé yo. Si ahora ya no los quieren acompañar y ya nada más los quieren deportar, porque ahora, y con un gran eufemismo, ¿no?, en lugar de llamarles deportaciones, les llaman rescate, ¿no? Eso es lo único que ha cambiado. Pero la opinión de las organizaciones sociales es que ha aumentado las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Cuando ustedes los bajan de la bestia, cuando no les permiten subir a ella, ¿a dónde van? Si no se ha creado ninguna obra de infraestructura en el sur del país. Lo único que se les ha ocurrido es nombrar un senador muy distinguido, pues el zar de la frontera sur, pero hasta ahora no hay nada. No es con balas, no es con muros como se les puede detener. Tendrían que haber cinturones de fábricas para poder darles alguna oportunidad de desarrollo. Y mire, en la zona sur, desde principios del siglo pasado, no se ha hecho una gran obra de infraestructura. Claro, está bien, la visión de Zacazonapan no da para más, que hagan el tren de Toluca, que hagan el de Querétaro, pero ¿qué obras se van a hacer para el desarrollo del sur? Entonces, cuando uno escucha a los sacerdotes que están en los únicos centros que conozco, al padre a Fray Tomás Alzolalinde, al padre Cacho, a Olguita, a las patronas, uno sabe que esos son los únicos que están para vendar la mano y para dar ayuda. Y sí es preocupante que para nosotros la única preocupación que ustedes tienen es de dejar muy limpiecito el patio trasero en que han convertido a México como patio trasero del país vecino. Entonces, pues yo sí quisiera que la próxima vez, en lugar de venirnos con estos cuentos que pues ya envidiaría García Márquez de realismo mágico, pues vinieran realmente a darnos datos concretos. Creo que esto, más que dedicarse ustedes a la política, a veces digo, deberían dedicarse a la literatura. Los cuentos son muy divertidos, pero poco creíbles. Gracias, senadora. Se concede ahora la palabra al senador Gerardo Flores Ramírez,